Bueno, saludos a todos y a todas. Es un inmenso placer encontrarme en este escenario iberoamericano. Tenemos hoy, gracias a la magia de la comunicación electrónica, la comunicación telemática, poder abrazarnos en la distancia con nuestros hermanos de Iberoamérica que están en contacto con nosotros y que han participado de este esfuerzo que hoy se consolida, permitiendo que todos nos encontremos, nos reunamos aquí para la puesta en circulación del libro La constitucionalización del proceso penal en la segunda edición. Es mucho lo que ha pasado desde el año 2002, cuando se produjo la primera edición, porque hubo una importante producción de elementos reglamentarios que vinieron a complementar la labor del Código Procesal Penal. Pero también ha habido una experiencia que hemos vivido desde entonces hasta el presente. Y sobrevino la reforma constitucional del año 2010, que definitivamente redimensionó el contenido de la reforma procesal penal del año 2002, porque introdujo, llevó a rango constitucional todo el marco de garantías que son el beneficio del Código Procesal Penal y que de algún modo son las líneas que importan el contenido de todo el sistema acusatorio que diseña el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Hoy estamos aquí y concurrimos en tiempo real desde Costa Rica, desde España, gente que estuvo en el primer esfuerzo y gente que se ha sumado en este momento. Tenemos 11 autores que han colaborado con nosotros en el esfuerzo de actualización del libro sobre la constitucionalización del proceso penal, como el doctor Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela CIAT España, que tiene su sede en Barcelona, el magistrado José Saúl Peras Canaán, de la República Dominicana, Mario Nelson Mario Torres, juez de la República Dominicana, la magistrada Mirta Felicia Altagracia Duarte Mena, jueza de la República Dominicana, Sara Veras Almanza, Isis Berenice Almonte, que prácticamente es un elenco de dominicanos. Y también está con nosotros el doctor Sebastián Olivares Gullón, que es la persona que ha trabajado en el primer módulo, el primer tema que ustedes van a ver y van a disfrutar de esta edición del libro constitucional del proceso penal. Y también Juan Carlos Campos Moreno, ministro de Justicia de España, del Reino de España, que ha sido uno de los autores entusiastas que han hecho posible esta segunda edición de nuestro libro. Luis Fernández Arévalo, de España, Miguel Carmona Ruano, es líder en España de la Jueces para la Democracia, vinculado a esos esfuerzos y por lo tanto un hombre vanguardista. Y Víctor Orozco Solano, un gran colaborador de la Escuela Nacional de la Judicatura de Costa Rica, ha estado haciendo esfuerzos y ojalá que Víctor esté con nosotros. Bueno, definitivamente ese es el marco de personas que en este momento han hecho su esfuerzo para hacer posible que tengamos la segunda edición de la constitucionalización del proceso penal de República Dominicana. Para dar inicio, dando la bienvenida a todos ustedes, a todas y a todos, vamos a recibir las palabras del doctor Dariel Suárez Adames, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, que también ha tenido a su cargo las palabras introductorias de la constitucionalización del proceso penal. Placer recibirle y adelante, usted está en su casa, doctor Dariel Suárez. Muchas gracias, magistrado Claudio Aníbal Medrano. Para mí, en nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial, especialmente una salutación de parte del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Luis Molina Peña. Es un verdadero honor darle la bienvenida a toda la comunidad iberoamericana que se nos une
a la puesta en circulación de esta importante obra que nace desde el seno de la Escuela Nacional de la Judicatura. Es un honor para la escuela poner a disposición de la comunidad jurídica nacional e internacional una nueva edición de esta obra Constitucionalización del Proceso Penal, año 2021, segunda edición. La obra original, como señalaba el magistrado Claudio hace un momento, se realizó en el año 2002 y constituyó un esfuerzo conjunto del Poder Judicial de la República Dominicana y del Consejo General del Poder Judicial de España, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Fue puesta en circulación el mismo año, tal como indicaba el magistrado Claudio, en que se puso a disposición y promulgó el Código Procesal Penal Dominicano, que, como es sabido, dio un giro garantista constitucional a la justicia penal dominicana. Y su objetivo era constituirse en ese entonces en la obra base del curso Constitucionalización del Proceso Penal, impartido por nuestra Escuela Nacional de la Judicatura, y del proceso formativo que contempló la transformación de la justicia dominicana a inicios de este siglo. Transcurridos ya 19 años desde ese entonces, y a partir de la trascendental reforma constitucional del año 2010, urgía su actualización, y hoy sumergidos en un nuevo proceso de reforma judicial con la implementación del Plan Estratégico del Poder Judicial Dominicano, Visión Justicia 2024, la Escuela Nacional de la Judicatura reúne nuevamente a expertos nacionales e internacionales con el objetivo de revisar y actualizar esta obra a fin de renovar su contenido e incluir los avances que ha tenido esta rama del derecho, fruto de los avances que trajo como consecuencia la Constitución del 2010 y el fortalecimiento de la justicia constitucional que hemos experimentado. La actualización de los contenidos ha sido una labor coordinada por el destacado juez y constitucionalista dominicano que hoy nos honra como moderador de esta actividad, magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, quien con el auxilio de los expertos internacionales Jorge Jiménez Martín, Víctor Orozco Solano, Miguel Carmona Ruano, Juan Carlos Campo Moreno y Luis Fernández Arévalo, además del equipo de juristas nacionales integrado por los magistrados Mario Nelson Mario Torres, José Saúl Taveras Canaán, Sara Altagracia Veras Almanza, Isis Berenice Muñiz Almonte, Mirta Felicia Altagracia Duarte Mena y el doctor Félix Damián Olivares Grullón han desarrollado una valiosa labor de revisión y modernización de este libro. Esta publicación se pone a disposición de la comunidad jurídica como parte del compromiso de la Escuela Nacional de la Judicatura de compartir el resultado de su labor académica a través de su biblioteca virtual, Base del Conocimiento Jurídico, que recientemente ha sido lanzada por nuestra institución con el objetivo de que se constituya en la fuente de consulta obligatoria para jueces, juezas y juristas nacionales e internacionales. Queremos agradecer la labor de los destacados juristas encargados de la actualización de la obra y de todo el equipo envuelto en su larga elaboración, sin cuyo esfuerzo hubiera resultado imposible esta publicación. Esperamos que la misma, que de paso haremos en un momento, está disponible tanto en la plataforma de la Biblioteca Virtual de la Escuela Nacional de la Judicatura como en las librerías de Kindle y Apple Books. Esperamos que contribuya a la formación de la Judicatura Nacional y de los miembros de nuestra comunidad jurídica. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Dariel Suárez, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Ya han escuchado las palabras formales de bienvenida a este acto de lanzamiento de la segunda edición del libro Constitucionalización del Proceso Penal. Cuando se hace un evento como este o hay alguna reunión muy solemne dentro de la familia, suele buscarse a alguien respetado por todos, admirado por todos, para que levante la copa y les invite a brindar. Y creemos que en esta ocasión la búsqueda de la persona que habría de hacer el prólogo partió de un criterio más o menos semejante a este. Porque la persona que va a intervenir adelante ha sido un testigo de primer orden de todos los acontecimientos importantes que ha vivido la nación dominicana en
el final del siglo pasado y comienzo del siglo XXI, en todo el proceso de transformación legislativa y de fortalecimiento institucional que ha tenido la República Dominicana. Ha estado de cerca, ha estado delante, en la vanguardia de todos los procesos de reforma constitucional y procesal que se han producido en la nación dominicana. Me refiero al doctor Sergio Julio Castaño Guzmán, que es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Laude, y luego fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Senado de la República, y ese mismo que ha existido en este tiempo, hecho del luego de la institución que representa la Fundación Institucionalidad y Justicia, donde tiene la función de vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. En sus contemporáneos hay una palabra con que lo definimos, que decimos líder. Así es que adelante, líder, para la comunidad de juristas de Iberoamérica que le están viendo en este momento la puesta en circulación del libro Institucionalización. Adelante. Muchísimas gracias, Claudio Aníbal. Quiero saludar a la magistrada Isis Muñiz, al director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Dariel Suárez, a mi buen amigo, en fin, Félix Damián Olivares, uno de los grandes maestros de la cientista penal en la República Dominicana. Creo que son ustedes los que más han contribuido a fortalecer el acervo jurídico, no solamente en nuestro país, sino también en toda Iberoamérica. Y saludo a los colegas de Iberoamérica y a todos los que se encuentran conectados. Gracias, en honor a la verdad. Para mí es un lujo ser parte de esta actividad y haber sido el prologuista de la obra. Dicen que la publicación de una obra es lo que más se asemeja al nacimiento de un príncipe. Así que imagínense ustedes en qué es lo que nosotros estamos en el día de hoy. Hasta hace algún tiempo, la Constitución no era sino una especie de referente teórico que esbozaba un estado de cosas que se limitaba al ideal sin que se llegara necesariamente a materializar en el entramado jurídico. En ese contexto, hablar de proceso penal era perfectamente posible sin tener que profundizar en la Constitución. Bastaba con citar la regla contenida en la ley procesal, acompañándola quizás de la interpretación más plausible, bien fuese la realizada por los jueces o la plasmada en el texto doctrinal. Hoy día se trata del ordenamiento jurídico por autonomía que constituye el fundamento de un verdadero Estado de Derecho. A raíz de este proceso de constitucionalización, todas las ramas del derecho se han visto transformadas con el desarrollo del constitucionalismo, cuyo punto álgido tuvo lugar a partir de la evolución de casi todos los estados del mundo a una estructura de Estado social, democrático y de derecho, obligando a todas las disciplinas jurídicas a avanzar en este sentido. Una concepción verdadera de Estado social, democrático y de derecho implica una norma suprema dotada, además de disposiciones de aplicación directa e inmediata, así como fuerza vinculante para otras normas, de un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías y principios con los cuales se asegura la tutela judicial efectiva en todo procedimiento jurídico, tomando especial relevancia en el proceso penal. Y es que en la actualidad, la integralidad del derecho procesal penal no se concibe alejado
de la perspectiva constitucional, sino que, como bien lo hace notar Luis Joseph, cito, bajo el efecto del fenómeno de la constitucionalización, el centro de gravedad del orden jurídico se ha desplazado. Desde el siglo XIX, ese orden tuvo a la ley como eje esencial. A partir de fines del siglo XX, el eje es la Carta Fundamental. Hoy debe, en consecuencia, hablarse de principio de constitucionalidad, porque la Constitución no es ya más un derecho de preámbulo ni otro de índole política, sino un verdadero derecho. La constitucionalización del derecho penal y de manera singular del proceso penal constituye una expresión categórica de la vigencia de un auténtico Estado democrático de derecho centrado en la dignidad humana, con la consecuente humanización de la administración de justicia. El aparato de justicia penal no puede buscar la verdad material a cualquier precio a los fines de tramitar la imposición de la pena si la hubiera. En efecto, la constitucionalización del proceso ha devenido en uno de los principios cardinales del sistema penal acusatorio. Esto implica que el proceso penal sea irradiado por el fundamento expresado en la Constitución, condicionando con ello la interpretación jurídica y las actuaciones de los actores del proceso. Así también supone la protección y aplicación de manera irrestricta de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales. En este sentido, apunta el profesor Félix Tena de Sosa que, y cito, de común acuerdo en la doctrina contemporánea que existe una estrecha relación entre la Constitución y el proceso penal, o planteado en términos más acertados, entre derecho constitucional y derecho procesal penal, diría yo. Resulta especialmente ilustrativo la caracterización de Goldschmidt, considerando al proceso penal de una nación como el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de la Constitución, o con idéntico significado por Rothschild, como el sismógrafo de la Constitución estatal. E igualmente, Budman, para quien el derecho procesal penal es derecho constitucional aplicado. En lo que respecta al Estado mismo, puede establecerse que el fundamento del proceso penal deviene en un termómetro importante, pues se trata de uno de los instrumentos más vividos para verificar una de sus características más trascendentales: el ius puniendi, o facultad sancionadora del Estado al ostentar su poder legítimo en aras de lograr la imposición del orden público. Lo anterior representa la relación indisoluble que existe entre Constitución y proceso penal, lo cual se enuncia en la llamada constitucionalización del proceso penal, esto es, en la consagración de principios constitucionales del proceso penal, tal y como afirma Binder. Se trata de un derecho constitucional del proceso penal, el cual redefine el paradigma del proceso penal en relación al marco constitucional, procurando garantizar la vigencia, respeto y protección de los derechos fundamentales como límites del ejercicio del poder estatal.
Autores como Ricardo Guastini, quien ha dedicado gran parte de su obra al tema de cuestiones estructurales, de argumentación e interpretación del derecho desde su dimensión constitucional, ha visualizado la constitucionalización del ordenamiento jurídico, entendiéndola como un proceso de transformación de un ordenamiento al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado de la norma constitucional, la cual se refleja en la creciente absorción de los principios constitucionales del proceso en las reglas procesales. Deviene ineludible reconocer que ninguna norma puede edificarse de espalda a la Constitución, resultando indiscutible que a partir de la reforma procesal, las garantías constitucionales y las garantías mínimas de los tratados internacionales de derechos humanos, o en una palabra, el debido proceso, ha sido receptado en la norma objetiva, dejando atrás la separación que había caracterizado a las relaciones entre la norma constitucional y la norma procesal penal. Con la impregnación por el derecho constitucional de las normas que tienen que ver con el desarrollo del proceso, adquiere mayor vigencia la afirmación del profesor Juan Carlos Carbonell, cuando señalaba que la Constitución es la norma que define y escoge los valores, por tanto, no solamente delimita el campo de acción del derecho penal, sino que además fundamenta, irradia y limita la actuación de los poderes públicos. En este contexto, el ius puniendi está supeditado por los cauces constitucionales que se erigen como límite y marco de actuación de la justicia penal. En la República Dominicana, al igual que en otros países de Latinoamérica, la constitucionalización del derecho ha sido un proceso sostenido que ha encontrado picos de desarrollo en las reformas cursadas en las últimas décadas. En nuestro caso, estas reformas han resultado en la adaptación de los códigos procesales, así como de las prácticas jurisdiccionales en función de los principios y reglas provenientes del derecho constitucional y lo referente a los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, supuso más que un reforzamiento de sus vínculos, una impregnación de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en el derecho procesal penal. Resulta imposible abundar sobre el proceso de constitucionalización del proceso penal sin mencionar lo que significó en ese sentido la reforma procesal penal, la cual no solamente permitió la adopción de un nuevo código procesal, sino que dio paso a la transición desde un modelo inquisitivo a uno acusatorio, modificando por completo la filosofía jurídica que hasta ese entonces dominaba el proceso penal. Desde la adopción del Código Procesal Penal, en los albores de la década del 2000, ha sido significativo el avance en materia de garantías procesales, encontrándose a gran escala superado el recuerdo de aquellos juicios con manifiestos tintes de arbitrariedad, así como aquellas instancias en las que eran constantemente lesionadas las garantías del ciudadano. De ahí que de forma paulatina la normativa se haya encaminado a acoplarse
a las corrientes contemporáneas de constitucionalización del proceso, modelo iberoamericano, adentrándose finalmente en el amparo de los principios rectores del proceso que constituyen la base de la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se trató de una transformación sustancial que trazó la reforma de nuestros procedimientos, logrando el tránsito de un modelo puramente inquisitivo, reitero, a uno acusatorio y adversarial, y con ello a un proceso penal verdaderamente garantista. El hito que representó la reforma procesal penal para el ordenamiento jurídico dominicano, consideramos, se describe a cabalidad desde la perspectiva del jurista y maestro Luigi Ferrajoli respecto del efecto transformador del garantismo penal. Y cito a Ferrajoli: el derecho penal es el terreno sobre el cual se han elaborado y edificado a partir del pensamiento ilustrado y las batallas civiles de su comportamiento contra las arbitrariedades y los abusos del antiguo régimen. Todas las principales garantías de los derechos de libertad, el respeto de la persona, el principio de la estricta legalidad penal, la rígida sujeción del juez a la ley y su separación de la parte acusadora, los principios de ofensividad y materialidad de los delitos, el carácter personal de la responsabilidad penal, la tutela de la libertad de conciencia y pensamiento, la presunción de inocencia salvo prueba en contrario, la inmunidad de los arrestos arbitrarios y de los tratamientos contrarios a la dignidad de las personas, el valor de la confrontación de las partes y de los derechos de la defensa. Termina la cita. Digo, una cita monumental. Otro punto referente en materia de constitucionalización del proceso penal lo constituyó la Constitución del 2010, como dijera el honorable magistrado Claudio Aníbal Medrano, la cual receptó en la norma adjetiva el marco amplio del debido proceso, estableciendo también catálogo amplio de los derechos del ciudadano y los mecanismos de protección para la defensa de los mismos. El impacto de la Constitución del 2010 puede resumirse en el otorgamiento de manera expresa e inequívoca al ciudadano y a los actores, a los propios actores del sistema de justicia, los instrumentos necesarios para que sean exigibles y ciertamente se apliquen los derechos fundamentales del ciudadano. Estos derechos fundamentales dejaron cualquier estigma que los definía como meros enunciados retóricos, convirtiéndose en verdaderos derechos exigibles ante las instancias administrativas y, si así correspondiese, ante la jurisdiccional. Toda esta aproximación teórica referente al fenómeno de la constitucionalización y su influencia en el derecho penal, específicamente en el derecho procesal penal, así como las pinceladas relativas a los momentos relevantes al respecto en nuestro país, nos permite sustentar la importancia histórica y doctrinal que reviste el trabajo de la Escuela Nacional de la Judicatura
al embarcarse en una segunda edición del libro titulado Constitucionalización del proceso penal. De manera general, se trata, pues, de un estudio detallado sobre el significado de la constitucionalización del proceso penal, a lo que antecede una serie de precisiones que presentan un examen sobre el desarrollo de las concepciones constitucionales en nuestro entorno jurídico. De inicio, se explican las razones por las cuales en República Dominicana, al igual que en otros países de Latinoamérica, con los cuales se comparten antecedentes y resquicios de una cultura jurídico, político, autoritaria, se arrastra algún sesgo que sugiere la minimización del valor sustantivo de la Constitución. Esto propiciado por la recepción acrítica de la doctrina francesa de la época napoleónica, lo cual no era solo un dogma equivocado, a mi juicio, sino más aún sumamente peligroso. Otro aspecto merecedor de especial atención a propósito de esta nueva edición, de esta nueva monumental edición, de esta obra dedicada al derecho que regula la función jurisdiccional del Estado, es el amplio aparato que se le dedica al debido proceso como columna garantista, siendo la perspectiva correcta que la maquinaria procesal penal no puede construirse omitiendo reconocer las potestades, los derechos y las obligaciones de los sujetos procesales que participan en ella. Pues esto chocaría de frente contra el fin mismo del proceso, que debe de circunscribirse a dilucidar la verdad concreta a los fines de poder aplicar la intervención estatal que se reflejará a través de una condena o bien mediante una absolución. Esta obra, y créanme que me emociono presentándola, abarca de manera pormenorizada el catálogo íntegro, señores, de los principios rectores que caracterizan la teoría del garantismo penal. Todo ello desde una perspectiva comparada de riquezas inmejorables. Sin dudas, se trata de un texto obligado, no solamente en la doctrina dominicana, no solamente en Iberoamérica. Créanme, honorable magistrado, que se convertirá en una doctrina obligada para todo el mundo, así como un recurso de lectura obligada para el ejercicio y el estudio del derecho. La gran riqueza, a mi juicio, de este trabajo, de esta obra, puede resumirse, reitero, puede resumirse sin abarcarlo del todo en el abordaje magistral de los conceptos, principios y enunciados de supremo interés teórico y práctico para la resolución de problemas en el ámbito procesal, en el marco del Estado constitucional y democrático de derecho. El amplio espacio dedicado a los principios y a su desarrollo jurisprudencial
a partir de importantísimas decisiones de nuestro Tribunal Constitucional y de otros órganos de la justicia ordinaria, hacen de esta obra un instrumento formidable para comprender y para catalizar o acelerar el creciente proceso de constitucionalización del derecho procesal en la República Dominicana después de la promulgación de la Constitución del año 2010. Y concluyo, es un material bibliográfico sin desperdicio, de altísima notabilidad, que constituirá, créanme, estoy totalmente convencido, se constituirá, reitero, en uno de los referentes doctrinarios más importantes, oigan bien, más importantes del último decenio, con la impronta del trabajo que ha venido realizando este brazo ejecutor del Poder Judicial Dominicano, que lo es la Escuela Nacional de la Judicatura. Finalmente, quiero dar fe en este acto que para mí ha constituido un lujo, un privilegio, es más, hasta una distinción, haber sido parte de este proceso que sin lugar a duda quedará lapidado en la historia de no solamente la justicia en la República Dominicana, sino también de la doctrina, y que contribuirá, como he dicho en reiteradas ocasiones, a elevar el acervo jurídico de toda la clase jurídica de Iberoamérica. Así que muchísimas gracias por la distinción. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Sergio Tulio Castaños Guzmán, por estas palabras dementes, oportunas, acertadas, las que ha hecho la presentación de la segunda edición del libro Constitucionalización del Proceso Penal. Aprovecho para dar la bienvenida a nuestro amigo Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela de España, doctor imagen con nosotros, y es un gran colaborador de la Nacional de la Judicatura del Poder Judicial Dominicano y un extraordinario anfitrión de los dominicanos que vamos allí a España y vamos a un fuerte abrazo y un placer enorme tenerlo. Y es también uno de los jugadores de esta. Así es que bienvenido. Señores, la República Dominicana ha sido una nación, en cierto modo, osada en esos procesos de transición, todo el orden jurídico. Y cambiamos de un golpe todo el proceso penal. Del modelo inquisitivo del Código de Procedimiento Criminal de 1884 que teníamos vigente a un modelo acusatorio de tipo versativo, no tan acentuado como el de Puerto Rico, pero en cierto modo ese es su carácter. Y hacer eso posible, pues, llevó una etapa de sensibilización, sobre todo en un primer momento, en el que muchos sectores aquí presentes participan en una jornada intensa de peinar la República Dominicana, yendo a todas las diferentes universidades y a todos los escenarios. Recuerdo que en una ocasión trajimos a un invitado venezolano, a San Francisco de Macorís, y el lugar más idóneo que encontramos fue el salón de una biblioteca, de una discoteca, que era bien frío. Y entonces él, recuerdo que dijo, bueno, yo he recurrido
todo el mundo y nunca había tenido el privilegio de dar una conferencia en una discoteca. Yo hice ocasión de ese proceso de sensibilización de los dominicanos para aceptar el proceso de contracultura que implicaba la promoción de una proceso penal. Y en ese proceso, como ustedes ven, en la primera edición hubo un predominio de autores españoles, todos colaboraron. Estuvo también aquí esos embajadores en América Latina del proceso de cambio, como el maestro Alberto Víctor de Argentina, Daniel González de Costa Rica, nuestro amigo Pablo Llarena, esposo de Gema Espinosa, que estuvo en la dirección de la Judicatura de España, Judicial de España, antes que nuestro amigo Jorge Jiménez, que ya era parte del staff de la escuela. Y también Manuel Bellido Aspas, español, estuvo con nosotros. Manuel Miranda Campes, que lamentablemente pues ya lo perdimos, se fue a destino, un cerebro brillante y una persona sumamente amable, y lamentablemente hoy no lo tenemos nosotros, otra persona que luego mencionaremos que tampoco solamente tenemos hoy. Pero la verdad es que en esa labor que se realizó entonces, hubo una figura muy visible, quizás la más visible de todos, y nosotros quisimos que primero siguiera estando frontispicio de la obra con el primer módulo, y también que estuviese presente hoy con un papel estelar dentro de la presentación de la segunda edición de la constitucionalización del proceso penal. Nos referimos al doctor Félix Damián Olivares Grullón, a quien decía antes sus contemporáneos como Ramón llamaban el maestro. Yo hoy le dije el cigalupo dominicano. Así es que, nada, bienvenido Félix Damián Olivares Grullón, a quien cedemos la palabra para que nos hable por sí y por todos los autores de esta segunda edición, la constitucionalización del proceso penal. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Lo primero es agradecer a la Escuela Nacional de la Judicatura, al Poder Judicial de la República Dominicana, la oportunidad de participar, digamos, de esta celebración, porque es una celebración 19 años después, de poder revisar, de poder examinar los postulados ex antes a la reforma, y después de casi 2 décadas o por lo menos unos 15 años de puesta en práctica de una nueva normativa procesal penal, poder examinar y contrastar qué tanto se aproxima la doctrina y la práctica del sistema penal con esa aspiración de aproximarlo a la Constitución de la República, a los principios básicos del debido proceso. Debo saludar, digamos, la incorporación de los magistrados y magistradas que vienen a renovar este esfuerzo académico. Citar, Claudio Aníbal, a José de la Mata, a Pepe de la Mata, a Naya, que estuvo muy vinculado a este proceso con el Consejo General del Poder Judicial de España, Juan Carlos Campo Moreno, que siempre estuvo muy de cerca también con nosotros. Ya tú mencionaste a Pablo Llarena, y a muchos otros, a Manuel Miranda en Trampes, que estuvieron siempre acompañando estos esfuerzos. Debo mencionar, no por los vínculos particulares, a Maite Abadía,
Maite Abadía Buil, que desde el Poder Judicial, perdón, desde la cooperación, en la cooperación española, promovieron el primer texto y siempre se ha mantenido muy unida o vinculada a lo que es el proceso en la República Dominicana y lo que es la Escuela Nacional de la Judicatura. Debo decir, Dariel Suárez Adames es hijo de dos amigos míos entrañables, de José Darío Suárez y de mi prima Adames Grullón, o sea que estamos siempre vinculados por el cariño del alma mater. Ramón García Gómez, el profesor, que fue prácticamente un padrino de todos nosotros, ¿cómo decir? Todas esas memorias me trae a este encuentro y me satisface, porque estamos hablando de 2 generaciones o 3 generaciones que concurrimos en estos esfuerzos. Saludar a los magistrados Jorge Jiménez Martín por su disposición, su contribución. Recibir, digamos, mencionar Jorge Saúl Taveras Canaán, lo conocemos, a Mario Nelson Mario Torres, gran jurista vegano, fue nuestro alumno, quien le tenemos mucho aprecio. La magistrada Mirta Felicia Altagracia Duarte Mena aporta toda su experiencia en materia de derecho de la niñez y de la familia. La magistrada Sara Altagracia Vera Almanzar, que asume un reto difícil al comentar y completar los esfuerzos de doña Norma Bautista Castillo, lamentablemente que no está físicamente aquí con nosotros, pero están sus obras, están el fruto de sus esfuerzos. Lo mismo que a la magistrada Ice Berenice Muñiz Almonte, a quien apreciamos en su constante labor y esfuerzo por mejorar y tutelar lo que es la función jurisdiccional desde los principios éticos y de un ejercicio justo de esa función. El buen amigo Juan Carlos Campo Moreno tiene muchísimas obras que apreciamos. Esta es una obra, digamos, es un aporte magnífico. Recuerdo que él fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y tiene unos trabajos sobre el arrepentido, que es un ensayo muy importante, el arrepentido que colabora eficazmente en el proceso penal, y otros trabajos sobre el terrorismo y los esfuerzos desde el Estado de Derecho para poder enfrentar esa actividad criminal. Quiero, digamos, ya tú referías la presencia de Costa Rica, y en este caso el doctor Víctor Orozco Solano. Cabe citar a Daniel González, Fernando Cruz Castro, Paulino Mora, Mario Huet, que siempre estuvieron muy de cerca con nosotros en los esfuerzos. De hecho, todos ellos han escrito libros con relación al proceso penal dominicano. Es decir, todos estos autores han sido una fuente para abrevar en ellos en estos esfuerzos. Y magistrado, decía que la impronta de la doctora Norma Bautista Castillo, a quien usted también comenta o trabaja y desarrolla y actualiza su trabajo sobre el debido proceso, mientras la magistrada Sara Veras en la parte relativa a los principios del proceso penal, que se desarrollan de manera magistral. Es interesante ver los aportes que hace el magistrado Jorge Jiménez Martín a propósito de la prisión preventiva, que Vicenzo Mancini siempre decía que era el principal mentiz al principio de presunción de inocencia, porque ¿cómo se explica que si te presumo inocente antes de averiguar si eres culpable, empiezo por privarte de tu libertad? Es decir, que habría que ver, o sea, todos los juicios y todos
tests que se elaboran al momento de decidir sobre esa medida cautelar, que es la más grave de las medidas, pero de entrada queda esa ficción, ese tema de cómo considero inocente y te debo tratar como inocente, pero empiezo por encerrarte en algunos procesos. Bien, yo creo que la oportunidad de concurrir, Servio Tulio, tal como tú decías, a una obra de doctrina que hace un esfuerzo de poner al día con lo que ha sido el desarrollo del proceso penal en la República Dominicana a partir de la puesta en vigencia de una nueva normativa que es el Código Procesal Penal, y está claro, la impronta de la Constitución Fernández del 26 de enero del 2010, pero más que ello, la labor del Tribunal Constitucional. La labor del Tribunal Constitucional, magníficamente coordinado y dirigido por el buen amigo, el profesor Milton Ray Guevara, Monsieur le Président, como normalmente le llamamos. Creo, sin embargo, que en materia procesal penal tendríamos que buscar, sea por vía de un derecho, una norma pretoriana o por economía procesal constitucional, algún canal para que ingresen al Tribunal Constitucional algunos temas como son la prisión preventiva, los límites de la prisión preventiva, algunas medidas claramente, por ejemplo, la imposición de medidas de garantía económicas que son de imposible cumplimiento. O sea, es decir, que puede el Tribunal Constitucional, como nosotros no tenemos la vía del amparo para ello, sino que está la vía de la decisión firme, tendría que encontrarse alguna manera para que el Tribunal Constitucional pueda producir decisiones sobre ese ámbito, lo mismo que sobre el arresto, que si uno revisa la jurisprudencia de los tribunales constitucionales Allende y Aquén de los Mares, va a encontrar que hay muchas decisiones que puntualizan esos esfuerzos. Yo debo decir, por ejemplo, que en el caso de España, que su código de justicia, el código de enjuiciamiento criminal o de enjuiciamiento penal, sigue siendo un inquisitivo mitigado, la ley de enjuiciamiento criminal de 1882, pero a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a partir de 1978, 1981 en adelante, hay bastante jurisprudencia que incorpora a la víctima, por ejemplo, al proceso penal, que regula todo lo que es el debido proceso, la licitud de las pruebas, etcétera, y cómo ha habido una verdadera constitucionalización del proceso penal, que también yo diría que estaría mediada por la construcción en esta parte de un Estado social y democrático de derecho. En la medida en que seamos más iguales socialmente, eventualmente tendremos una justicia más igualitaria en el trato, que a veces, o sea, aquí estoy introduciendo un tema sociológico que es del carácter clasista, digamos, del derecho punitivo en nuestras sociedades con amplias brechas, y eso lo vemos en muchos procesos. Hay procesos en que normalmente, y eso alguien decía, bueno, es que cuando se le atropella los derechos a los poderosos, entonces los débiles resultan mucho más atropellados. Es decir, que debe haber igualdad ante el respeto de las libertades y las garantías y no igualdad ante el atropello. Era una nota que quería introducir, creo, y es bastante halagador el hecho de que en esta nueva versión
la obra colectiva de constitucionalización del proceso penal, la participación de magistrados y autores nacionales y compañeros iberoamericanos es notable, es auspicioso, y yo creo que pudiéramos aprovechar esta oportunidad para tomarnos los derechos en serio, como diría Dworkin, y que esto no sea solamente una letra para discursos, para seminarios, para congresos, sino que cada día podamos citar lo que dicen nuestros colegas en diversos sitios. Y debo apuntar algo, desde mi perspectiva muy, digamos, muy particular, creo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento siempre citábamos con bastante, ha habido de alguna manera un alejamiento de la doctrina nacional a partir de las decisiones que tenían que tocaron aquellos aspectos reservados, como el tema de la ciudadanía y la nacionalidad dominicana. Y ese, digamos, ese punto de desencuentro entre el Tribunal Constitucional con la Corte Interamericana, eso debería ser objeto de un estudio o de un análisis, pero desde mi punto de vista tendríamos que volver a mirar al entorno latinoamericano, y en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cabe aquí citar, Claudio Aníbal, y recordar al maestro Rodolfo Pisa Escalante, que estuvo aquí acompañándonos también, lo mismo que nos acompañó José Caferata Nores, Sergio Brown Celino, que fue a quien tú citaste, que estuvo en San Francisco de Macorís en aquel momento, y todos estos autores. Pero yo creo que debemos retomar ese bloque de constitucionalidad iberoamericano. En el caso del Tribunal Constitucional español, siempre lo hemos tenido de referente, siempre le hemos dado un seguimiento muy particular. Los trabajos de Perfecto Andrés Ibáñez, que tú trabajas el tema de la sentencia y la carpintería de la sentencia, siguiendo a Ferrajoli, son sumamente interesantes. Y a mí me gustaría, cada día se va cambiando la lógica interna de las decisiones judiciales. Cada día hay mayor exigencia con relación a la motivación de las decisiones, y cada día el derecho procesal penal se hace más racional, más explícito y, por vía de consecuencia, más justo y legítimo. Eso es, vuelvo y repito, auspicioso. Y yo concluyo diciendo en esta parte que lo importante es, como diría Monsieur le Président, mi amigo y profesor, el doctor Milton Ray Guevara, tenemos que tratar de vivir en Constitución. Vivir en Constitución en el sentido de que el sismógrafo de la Constitución, o la Constitución aplicada, que es el proceso penal, no se aparte de ella, y que la brecha que existe entre la normativa y la práctica tienda a cerrarse para el bien de todos y todas en nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Cuánta satisfacción escuchar al doctor Félix Damián Olivares Grullón recordarme a mí esos nombres que de pronto se me escaparon o los dejé de lado, de figuras prominentes, de maestros del derecho que tuvimos con nosotros en ese proceso, como el caso de Pisa Escalante, que lamentablemente también son de esas personas que ya no tenemos físicamente, pero que tenemos vivos en el derecho, en su creación, en las decisiones jurisprudenciales que en el caso de él desde la Corte Interamericana o desde la Corte, la Sala Constitucional de Costa Rica, dejó una gran herencia de toda la gente que está detrás de él, y de los cuales tenemos un discípulo
doctores muy entusiastas en el caso del doctor Víctor Orozco de Costa Rica. Todo que qué gran acierto hemos tenido con cada uno de ustedes, doctor Servio Tulio y Damián Olivares, para preservarles el rol que han tenido tanto en la estructuración de la obra, en su presentación, como en este evento de este día. Igual, bueno, no puedo dejar de recordar hoy a Olga Elena Resunil, que también estuvo con nosotros, que fue una maestra que antes de la reforma procesal penal, los dominicanos seguimos a través de sus obras de criminología en la formación de pregrado en las universidades. De modo que fuimos muy dichosos de haber sido receptores en ese momento de todos esos senadores que vinieron aquí y que hicieron posible que la segunda edición de la constitucionalización del proceso penal ya hoy no tenga a tantos invitados extranjeros como tiene también por esa caterva de dominicanos que están aquí, que son capaces de producir intelectualmente, ¿verdad?, un resultado que exigible, digno de respeto y además que son una bandera que orienta el trabajo de las generaciones que vienen detrás. De modo que me siento muy satisfecho y estoy seguro que el doctor Dariel Suárez de la Escuela Nacional de la Judicatura está sintiendo de igual manera, igual que todo el equipo que ha tenido esfuerzo hasta este momento de montar este evento y trabajar por la segunda edición de constitucionalización del proceso penal. La entrada Isis Belice, que está aquí en imagen con nosotros desde el principio, y yo tuvimos el gran honor de actualizar los trabajos que en la primera edición presentó la doctora Altagracia Norma Bautista de Castillo. Y ella, lamentablemente, ya hoy no puede estar con nosotros. Nos dejó en el año 2017. Y entonces hoy estamos aquí celebrando su vida de alguna manera. En el primer aniversario de su muerte, el sociólogo e investigador social Roberto Tejeda escribió un artículo en el periódico Acento titulado Norma Bautista, toga de la dignidad. Y entre las cosas que dijo allí sobre ella, escribió desde la cercanía de su algo que pudimos ver cada uno de los que tuvimos la dicha de conocer. Él decía, Norma rompió el cascarón de la ley y se fue a estudiar Derecho a la UAS, graduándose con honores. Inició de inmediato una exitosa carrera profesional, llegando a ser presidenta de la Corte de Apelación de San Cristóbal, con una dimensión ética, una sensibilidad humanística extraordinaria y una conciencia de sus responsabilidades sociales, siempre al servicio de la verdad, la justicia y el pueblo. La Escuela Nacional de la Judicatura, en medio de este evento, además de lo que ha implicado nuestro esfuerzo por querer traer al escenario constitucional de nuestros días los trabajos que hizo, ha querido preparar imagen, un video que vamos a compartir con todos ustedes y todos los compañeros y compañeras que nos siguen en Iberoamérica a través de estas redes que así nos permiten en el día de hoy. Así es que vamos a contemplar esto, respeto, mucho cariño para doña Norma.
emoción. Guillermo y a Eduardo, sus hijos, sepan que la Judicatura Dominicana honra y recuerda con cariño, decíamos, y respeto a doña Norma Bautista de Castillo, Altagracia Norma Bautista de Castillo, una magistrada honorable. Bueno, definitivamente con esto parecemos estar cerrando, llegando al momento culminante de la puesta en circulación de la segunda edición del libro Constitucionalización del Proceso Penal. Unos 19 años después estamos volviendo, estamos ya no rumiando, porque estamos ahora compartiendo un derecho pendiente, que es el que se está viviendo en la República Dominicana. Con la reforma constitucional del año 2010, todos asistimos a un momento importantísimo, revolucionario, al interior del sistema de justicia dominicano. Y se inicia un proceso no solo de constitucionalización del proceso penal, sino del proceso en todos los sentidos, por la influencia que tiene una nueva fuente suprema de derecho en la República Dominicana, que es la justicia vinculante del Tribunal Constitucional. Igual, bueno, eso redimensiona de algún modo a la misma jurisprudencia que produce los demás tribunales públicos, porque está influenciada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indudablemente, a pesar de una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, no es muy favorable, ¿verdad?, al sitial que el mismo legislador ha reservado a las decisiones de la Corte Interamericana estableciendo la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, que sus decisiones son vinculantes y que constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. De modo que eso ha permitido que nosotros, que ayer recibíamos informaciones librescas sobre el proceso penal, sobre esta experiencia que estamos viviendo, hoy somos los actores de primer orden. Ayer trajimos con el lema de la Escuela Nacional de la Judicatura al mejor en lo suyo en la práctica. Y así vinieron con nosotros, como decíamos, Alberto Binder, Pisa Escalante, Sergio Bravo, Daniel González, don Mario Owen, todas estas personas que tuvimos aquí, Pablo Llarena, y hoy pues seguimos compartiendo con sus coterráneos este esfuerzo que ya nos ha convertido en un escenario más cercano, no solo por la revolución tecnológica, sino por todo lo que tenemos en común, por lo que se ha generado a partir del Código Procesal Penal para Iberoamérica, que ha inspirado las reformas procesales en toda América Latina y en Iberoamérica en un sentido más amplio, y ha hecho entonces que sea tan fácil sostener este intercambio intercultural de prácticas judiciales, de teoría de derecho en relación con los temas que a nosotros nos inquietan. Todo ¿recuerdas, Luis Damián Olivares Gurrión, en un evento que hizo, creo, una de la Universidad Global, en un momento en el que estaban escribiendo al juez de la Suprema Corte de Justicia, y eso era que en 1927, y una autora guatemalteca quería hacer referencia a Luigi Ferraioli, no recordaba su nombre. Yo del público mencioné entonces a Luigi Ferraioli y Derecho y Razón, porque había tenido el privilegio de conocer o de entrar en contacto con su obra en una estancia en la Universidad de Barcelona, precisamente en 1995, cuando uno de los autores de esta obra, cuyo trabajo me cupo el honor de querer acercar al ordenamiento jurídico dominicano perfecto, Andrés Ibáñez, fue precisamente
el traductor principal de la primera versión en español de la obra de Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. De modo que hoy todos hablamos el mismo lenguaje, estamos de algún modo discutiendo las mismas actualidades al proceso penal, al derecho constitucional, al derecho procesal constitucional. Creo que somos una generación dichosa y reitero mi gratitud al doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, al doctor Damián Olivares Grullón, al doctor Jorge Jiménez, que está con otros unos no los estoy viendo, pero sé que están aquí conectados. Y cuando digo mi gratitud, estoy hablando a título personal. Yo en este momento soy un instrumento de la Escuela Nacional de la Judicatura Dominicana. El director está con nosotros. Y las gratitudes las de la Judicatura Dominicana en términos generales y la escuela fue pensada centro de pensamiento. Y en ese centro de pensamiento se han generado muchísimos esfuerzos orientados a fortalecer la reforma procesal penal. Desde el año 2002, cuando se publicó el año 2000 ya, el de garantías constitucionales de la Escuela producido por autores invitados, consultores internacionales y algunos autores nacionales que ya escribimos en este momento. Y luego en el año 2002, la primera versión de la constitucionalización del proceso penal. Y ya en el año 2000, en ese entonces, en el año 2002, surgió la primera versión del proceso penal. Es un libro que todas las universidades aquí, y los juristas, abogados de ejercicio, han utilizado lo que la Escuela de la Judicatura y lo acaba de actualizar en el año 2018. Entonces ahora la versión de la constitucionalización del proceso fue en el 2002, no, en el 2006, pues se estaría actualizando en este momento. Y desde luego esto para nosotros es una fiesta que pues, Ignacio Camacho, que ha tenido un código penal anotado, Guillermo Moreno García, que produjo, creo que el primer intento de código procesal penal anotado. Sara Vera Salmán, que tiene resultados intelectuales que nos ha dado. El magistrado de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Francisco Polanco Ortega, igual pues nos han entregado obras importantes. Darío Gómez produjo un vocabulario, expresiones de conceptos del Código Procesal Penal. Y no puedo dejar de mencionar una obra que para mí resulta fascinante por su profundidad desde el punto de vista de las filosóficas que encierra sobre la ideología de la reforma constitucional y de las reformas constitucionales, que es aquella obra de Eduardo Jorge sobre el populismo, que creo que fue muy oportuna, un momento de preocupación por los efectos de contrarreforma. Y la verdad es que nos queda un gran reto por delante, y es el hecho de que aquello que nosotros, Félix Damián, denunciábamos, estábamos al promover el Código Penal, que es la excesiva penalización. Nosotros queremos disminuir la República Dominicana y acercarnos cada vez más a la idea última de la noción de derecho. Muchas gracias a todos. Mi lado ha sido un gran honor, tanto el esfuerzo conjunto con ustedes por producir esa nueva versión de constitucionalización del proceso penal, como vivir esta experiencia tan gratificante de su puesta en circulación desde el día de hoy frente a todos los integrantes de la comunidad de juristas iberoamericanos que están en contacto con nosotros. Muchísimas gracias.